Hola, hola. Bueno, acá estamos. Bueno, buenas noches a todos. La Sociedad Argentina de Diabetes agradece la presencia de todos ustedes y les da la bienvenida a esta segunda reunión científica que se ha organizado en forma conjunta con la Sociedad Argentina de Medicina y que tiene como tema principal el abordaje de la enfermedad renal y diabetes. Para dar comienzo a esta actividad, vamos a escuchar las palabras de las coordinadoras, las doctoras Florencia Aranguren por la Sociedad Argentina de Diabetes y la doctora Natalia Nachón por la Sociedad Argentina de Medicina. Muchas gracias, Carla. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Agradecer primero este Ateneo Científico con la Sociedad Argentina de Diabetes. Y vamos a presentar a la primer disertante, que es la doctora Juliana Gómez, que es médica especialista en clínica médica y endocrinología, staff del Hospital Británico del Servicio de Endocrinología, Metabolismo, Nutrición y Diabetes, y es miembro de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad, de la Sociedad Argentina de Diabetes también, y es secretaria del Consejo de Metabolismo y Obesidad de la Sociedad Argentina de Medicina. Así que le paso la palabra. Bueno, y por la Sociedad Argentina de Diabetes tenemos a la doctora Alicia Elber, que es directora de CEREA, que es especialista en medicina interna, en nefrología y en diabetología, que es asesora del grupo de nefrología de la Sociedad Argentina de Diabetes y asesora del grupo de metabolismo y diabetes de la Sociedad Argentina de Nefrología. Y por último escucharemos al doctor Carlos Castelaro, que es médico nefrólogo del servicio del CEMIC, profesor titular de medicina del Instituto Universitario CEMIC, subdirector de la Maestría de Mecánica Vascular e Hipertensión Arterial de la Universidad Austral. Bueno, recibimos a la doctora Juliana Gómez. Bien. A ver. ¿Está bien si ven por acá? Sí. Bueno, mientras tanto, agradezco la invitación a la Sociedad Argentina de Diabetes y es la segunda vez que yo participo en la reunión científica. El año pasado por la SACO, este año por la Sociedad Argentina de Medicina y bueno, representando al grupo de metabolismo y obesidad, el consejo del que participo. Y mi tema era diagnóstico y seguimiento de la enfermedad renal. ¿Estamos? Se va a ir solo, me parece. Sí. A ver, vamos a probar. Bueno. ¿Le pusieron el cosito acá, allá? Bueno, ahora no quiere. Ahí va. Gracias. Bueno, entonces vamos a empezar diciendo que la enfermedad renal diabética suele ser un diagnóstico clínico que está basado en la presencia de albuminuria y o la reducción del filtrado glomerular en ausencia de otros signos o síntomas de otras causas primarias de daño renal. Para otro lado. Ahí va. Uy, lástima no se ven los títulos ahí. Bueno, no importa. La enfermedad renal crónica sabemos que es una complicación frecuente de la diabetes con una carga importante de esta enfermedad. Y también sabemos que la incidencia de diabetes va aumentando, que se espera un aumento del 46% para el año 2045 y que, por supuesto, este aumento de diabetes va a traer aparejado aumento de la enfermedad renal crónica, tanto en pacientes con diabetes 1 como en pacientes con diabetes 2. Para otro lado. Y la diabetes es la principal causa de enfermedad renal crónica. De todas las causas de enfermedad renal crónica, la diabetes es la principal. Y veamos acá qué es lo que sucede. Esto es un resumen de lo que vamos a ver a continuación en la charla. Por supuesto, hay hiperglucemia crónica. Esta hiperglucemia crónica causa daño estructural y de la función renal.
hay un deterioro sobre todo de la barrera de filtración y la capacidad de reabsorción renal, y esta filtración deficiente va a producir una pérdida de la homeostasis de los metabolitos y electrolitos que van a generar múltiples comorbilidades en el paciente. Hay una alta prevalencia de enfermedad renal crónica en los pacientes con diabetes 2. Cuando vemos la prevalencia de enfermedad renal crónica, es 3 veces mayor si la comparamos con pacientes sin diabetes. Y cuando vemos distintos estadios en el tiempo, distintos periodos, de tiempo, la prevalencia de la enfermedad renal crónica en pacientes con diabetes 2 se mantiene más o menos constante. Pero además, la nefropatía aumenta el riesgo de mortalidad en pacientes con diabetes 2. Fíjense ustedes, este gráfico es la incidencia acumulada a 10 años de mortalidad en pacientes sin nefropatía, en pacientes solo con albuminuria, en pacientes con deterioro de la función renal, del filtrado glomerular, únicamente, y en pacientes con albuminuria y alteraciones del filtrado glomerular. Cómo va increyendo este riesgo cardiovascular. Y acá lo que dice es que la incidencia de muerte por enfermedad cardiovascular es mayor en los pacientes con diabetes y es peor según el estadio de la enfermedad. Si dividimos los pacientes en filtrado glomerular, en los distintos estadios, vemos este color que acá no se nota bien, pero es naranja, o este color medio verde que se ve acá. Vemos que los pacientes en los primeros estadios, estadio 1 y 2, tienen una proporción, una prevalencia de mortalidad del 27,5%, pero en los estadios más avanzados la mortalidad es del 58%. Y si dividimos a los pacientes o los categorizamos según la albuminuria, pasa algo muy similar. De los estadios más iniciales, 30,1% de mortalidad, a 44,6% en los últimos estadios. Pero además, este es un metaanálisis que es muy interesante este gráfico, porque mostró que al mismo filtrado glomerular, acá tenemos el filtrado glomerular y acá tenemos el riesgo de mortalidad cardiovascular, al mismo filtrado glomerular, por ejemplo, tenemos 45, los pacientes que no tenían diabetes tenían menos riesgo que los pacientes que sí tenían diabetes. Entonces, a un filtrado glomerular igual, los pacientes con diabetes tienen aún peor pronóstico. Y hablamos tanto de enfermedad cardiovascular que terminamos hablando de enfermedad cardiorrenal, ¿no? En los últimos años, en pacientes con diabetes 2, y no podía dejar de mencionar los pacientes con obesidad, que, como sabemos, patologías que van de la mano. Tradicionalmente decíamos que hay el aumento de lípidos, la hiperglucemia, la hipertensión, el aumento de la tendencia trombótica y la disfunción endotelial, generaba aterogénesis acelerada y con eso infarto de miocardio, ACV y enfermedad arterial periférica. Pero en los últimos años estamos hablando de hiperinsulinemia, aumento de la expresión renal de los cotransportadores sodio-glucosa, de la hiperfiltración, que van a generar una retención de sodio y glucosa con expansión del volumen intravascular. Este aumento del volumen intravascular va a generar estrés hemodinámico y glomerular, lo que va a predisponer a insuficiencia cardíaca y enfermedad renal. Entonces, los dos mecanismos, los mecanismos hemodinámicos y los mecanismos aterogénicos, contribuyen al estrés de los sistemas cardiovascular y renal en pacientes con diabetes 2. Las complicaciones de la enfermedad renal aparecen temprano. Entonces, en aquellos pacientes con diabetes 1, de entre 5 y 15 años, en promedio 10 años, van a aparecer. Pero los pacientes con diabetes 2 pueden estar desde el principio. Por eso es importante que tras el diagnóstico de los pacientes con diabetes 2, se pesquise, se busque la enfermedad renal. Y esta es una tabla, que seguramente la conocen, que categoriza a los pacientes y nos ayuda a establecer cuántas veces estos pacientes tienen que tener controles anuales, cuál paciente tiene que tener tratamiento y cuál paciente tiene que ser derivado. Entonces, los pacientes con albuminuria, que pueden tener albuminuria normal, no tenerla, es decir, o leve, moderada o severa, y los pacientes con un filtrado glomerular, mayor o igual de 90, es decir, normal o alto, hasta menos de 15, y los colores nos van a decir
cuán severo es el cuadro y cuánto riesgo tiene. Por ejemplo, un paciente con una albuminuria moderada y con un filtrado glomerular entre 45 y 59, requiere al menos 2 controles anuales y tratamiento. Pero si este mismo paciente tiene una albuminuria severa, requiere al menos 3 controles anuales y ser referido al nefrólogo. Hablemos brevemente de fisiopatología. Sabemos que la glucosa se filtra, ¿sí? Se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal el 90%, y se reabsorbe a expensas de locos transportadores de sodio-glucosa, ¿sí? Por lo tanto, no hay glucosa en orina o hay mínima. Cuando hay hiperglucemia, hay aumento de la filtración, por lo tanto también hay aumento de la reabsorción, también puede haber aumento de la excreción urinaria, pero no nos olvidemos que para que la glucosa se reabsorba, estamos hablando de un cotransportador, por lo tanto, cuando vuelve la glucosa, sale el sodio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Un aumento de sodio en la mácula densa. Por supuesto, puede haber mayor eliminación de sodio urinario, y vamos a tener una dilatación de la arteriola aferente que va a llevar a un aumento de la presión glomerular y finalmente a un aumento del filtrado glomerular. Si ponemos la lupa un poquito más allá, vemos que los podocitos son la parte más sensible del filtrado glomerular de este sistema, y que cualquier noxa, cualquier lesión que afecte a los podocitos va a ser la principal causa de que se desarrolle albuminuria. ¿Y cuáles son las noxas? ¿Cuáles son las lesiones? ¿Cuáles son los patrones que pueden lesionar a los podocitos? Son estos: la hiperglucemia, altos niveles de ácidos grasos libres, los radicales libres de oxígeno, factor de crecimiento transformante beta, la angiotensina 2, y fíjense lo que hablábamos antes, las influencias hemodinámicas y el estrés estructural por cambios de la tensión capilar. Lo que dijimos antes, que había un aumento debido al aumento de sodio en la mácula densa. Entonces, la proporción de podocitos disminuye y entonces sí se produce proteinuria y glomerulosclerosis. Este gráfico, que es complejo, simplemente me gustó mostrarlo para ver eso mismo, la complejidad del sistema. Acá arriba dice cuáles son los factores que agravan a la nefropatía por diabetes, y es el alto consumo de proteínas, la obesidad, la hipertensión, mutaciones del gen ApoL1 y otras enfermedades renales concurrentes, y va a haber disturbios metabólicos, hemodinámicos e inflamatorios que, en síntesis, si esto progresa, va a llevar a glomerulosclerosis e inflamación y fibrosis tubulointersticial. Vamos a volver ahora a los objetivos y al seguimiento. Las guías internacionales nos proponen a quién y cuándo hacer screening. ¿A quién hacer screening? A los pacientes con diabetes 1 en forma anual a partir de los 5 años posterior al diagnóstico. En los pacientes con diabetes 2, anualmente a partir del diagnóstico. ¿Cómo? Con ratio albúmina creatinina en orina y filtrado glomerular. ¿Qué hacer si tengo un resultado positivo? En primer lugar, confirmarlo y evaluar posibles causas transitorias. Luego, considerar algunos otros métodos, como la cistatina C y la creatinina, que estiman con más precisión el filtrado glomerular. Y esto, solo las anomalías persistentes van a definir la enfermedad renal crónica. Finalmente, si lo confirmo, iniciar tratamientos basados en la evidencia, que después nos van a comentar. ¿Qué define el diagnóstico de enfermedad renal crónica? El ratio albúmina-creatinina persistente en orina, mayor o igual a 30 miligramos por gramos, y o el filtrado glomerular persistentemente bajo, menor a 60 mililitros minutos, y o otra evidencia de daño renal. Y otra cosa que nos recomiendan las guías es ¿a qué hemoglobina glicosilada? ¿Cuál es mi objetivo en estos pacientes? Y los que nos proponen es ser más laxos en función del estado de ese paciente. Y acá tenemos la severidad de la enfermedad renal. Los pacientes con una enfermedad renal incipiente, de reciente comienzo, voy a ser más estricta para buscar el objetivo, pero aquellos pacientes que tienen una enfermedad más severa, voy a tender a ser más laxa. Así tenemos
complicaciones macrovasculares, comorbilidades, la expectativa de vida, las hipoglucemias. Todos estos cuadros que van a empeorar la calidad de vida y la enfermedad del paciente, en cuanto más severos son, más laxa tiendo a ser con la hemoglobina glicosilada a la que quiero llegar. Este gráfico me gustó mucho, resume muy bien, no lo vamos a leer todo, pero sí quiero ver el centro y que nos dice que los objetivos no son solo glucosa. Y esto que los que venimos hablando ya desde hace un tiempo de salir de la mirada glucocéntrica, ¿sí? No se trata solo de glucosa, promover el autocuidado y la participación de equipos multidisciplinarios. Usar terapia que protejan otros órganos, como seguramente vamos a ver ahora. Y tratar objetivos múltiples, no solo la glucemia, la presión arterial, los lípidos, la proteinuria, la creatinuria y el filtrado glomerular. Nuevamente, ¿cómo seguimos a los pacientes? Los pacientes con diabetes 1, al menos una vez al año, deben evaluarse cuando hayan sido 5 años de su diagnóstico. Esto es una recomendación B, y las personas con nefropatía diabética que ya están establecidas, la albuminuria y el filtrado glomerular deben controlarse de 1 a 4 veces por año según la etapa de la enfermedad, y eso tiene que ver con el cuadro de colores que les mostré antes. Esto también es una recomendación B. Y ya terminamos con los mensajes para llevar. En primer lugar, intervenir temprano. Las complicaciones renales ocurren temprano en el curso de la diabetes. Los pequeños deterioros de la función renal aumentan el riesgo de resultados adversos. Conservar la función renal. La regresión de la microalbuminuria se asoció de forma independiente con la protección frente al deterioro temprano de la función renal. Y finalmente, proteger contra el riesgo cardiovascular, la morbilidad y la mortalidad. La tasa de filtrado glomerular más bajo y la albuminuria más alta se asocian de forma independiente con el aumento de los resultados cardiovasculares adversos y la muerte prematura. Y ahí terminamos. Bueno, primero de todo, hasta que pongan los slides, muchas gracias por invitarme. Me metieron en un lío porque él va a hablar de la realidad de ahora, que te la dejo toda, y ella habló de todo lo que... Entonces yo pensé, ¿qué les puedo hablar a los diabetólogos de GLP-1 y de CGLT2? Me tengo que poner acá porque ahí parece que filman, perdón. ¿De qué les voy a hablar? ¿De qué sirve para la insuficiencia cardíaca? ¿Qué sirve para la nefropatía? Si todo eso ustedes lo saben. Que el GLP-1 mejor para la arteriosclerosis y que el otro mejor para la insuficiencia cardíaca. No, no voy a hablar de eso. Ustedes me conocen. Voy a hablar de lo que no hablamos y de lo que no vemos, y no ustedes, sino de lo que no veo yo habitualmente en la atención. Estos son mis conflictos de interés, que ya los requete conocen, y entonces me pareció interesante esto del punto ciego. En el auto el punto ciego es peligroso, y en la medicina el punto ciego es no ver lo que la enfermedad no canta, que es lo que le pasa al paciente, y en el caso nuestro es el punto ciego que no vemos y resulta que entonces no hacemos el tratamiento adecuado. Y los puntos ciegos no son cosas raras que hay que mirarlas con lupa, sino hay que poder entenderlas. Y hay puntos ciegos en la diabetes, en la obesidad y en el riñón. Y una vez que veamos estos puntos, no quiero pelear entre el GLP-1 y el CGLT2, que es lo que la realidad de hoy dice, sino ver algo. ¿Qué es esto? ¿Qué ofrece uno sobre el otro? Y no será momento de dejar elegir y asociar. ¿Y por qué dije que Carlos va a hablar del futuro? Porque él ya sabe que hay que asociar con lo que vas a hablar, ¿no? Porque me dijiste de qué ibas a hablar. Yo no tengo esa evidencia, pero voy a desafiarlos. Miren, esta es la historia de la diabetes, ¿no? Cae la hiperglucemia, aumenta la resistencia y la función. Sin embargo, este año, en el 2022, las normas del ADA, que son las más importantes para nosotros como diabetólogos, recién incluyeron la obesidad. ¿Y por qué? Si hace rato que sabemos que la obesidad, como vemos acá,
empieza primero y tiene un punto ciego hasta que viene la diabetes. Y el otro punto ciego es esto, la prediabetes. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el riñón? Lo que me pidieron que hablara con el GLP-1 y el CGLT2. Lo primero que voy a mirar es la prediabetes. Miren, siempre miramos la prediabetes con respecto a la incidencia de la diabetes, que es lo lógico. Tenemos la metformina que baja. Sin embargo, la prediabetes genera enfermedad renal, genera enfermedad cardiovascular y todas las causas de muerte. Entonces, el primer punto ciego que deberíamos mirar para el riñón es la prediabetes, porque antes de la diabetes ya el paciente puede tener microalbuminuria, etcétera, etcétera, y este trabajo es interesante porque toma todas las definiciones de prediabetes que hay, digamos, no solo la de la edad. Muy bien, no es el tema. Voy a ir ahora, ¿qué nos miramos de la disopatía o de la obesidad, que viene antes de la diabetes? Voy a hablar de las drogas, no se asusten. Miren, uno puede discutir un montón sobre los fenotipos de diabetes, y les aclaro que la primera vez que leí este artículo dije, ¿de qué me sirve saber el fenotipo? Pero a medida que uno va pensando, el fenotipo SIRS, que es el más resistencia, muestra que tener ese tipo, ahí se los marqué, para el que por ahí no puso el foco ahí, que no hay ningún problema que no lo ponga, yo tampoco lo había puesto hasta que no vi este artículo. Diabetes severa con resistencia, el 4 tiene, ahí les puse una flechita, más prevalencia de enfermedad renal. Quiere decir que tener obesidad no es lo mismo que tener diabetes y ser flaco con respecto al riñón. Segundo punto ciego. Y cuando vemos un paciente con obesidad y enfermedad por diabetes, ¿sabemos si la enfermedad del riñón es de una o del otro? Supóngase que no tiene retinopatía y tiene albuminuria y no tiene tanta insuficiencia renal y no tiene tantos años de su diabetes. Es difícil. Entonces, ¿por qué? Porque tener obesidad sola también genera enfermedad renal. Se llama diferente, focal y segmentaria. Y después genera la diabetes. Y después genera la enfermedad renal por diabetes. Ahora, cuando podríamos poner un enfoque centrado en el peso, como ponemos ahora, desde este año, en la ADA 2022, o un enfoque centrado en la diabetes. Y confunde, y miren, el otro día en una reunión que coordinó Flor, yo pregunté si un paciente con obesidad le miden habitualmente albuminuria, y estoy seguro que la mayoría va a contestar que no. Y es así, y está mal. Está mal, así que ojalá esta charla sirva para que podamos replantearnos los puntos ciegos que cometimos mal todos, porque ese momento no teníamos drogas para tratar. Y aún más, ¿consideramos el hiperfiltrado como una enfermedad? Y ahí yo diría que no, porque fíjense, y ahora voy a seguir, ¿qué dice la National Kidney Foundation, a la que todos miramos porque es la norma internacional, etcétera? ¿Deberíamos jerarquizar el punto ciego? Yo creo que sí, por lo menos es mi respuesta. Entonces sigamos con los puntos ciegos, ahora los puntos ciegos de la enfermedad renal. La raya celeste, que acá se ve un poquito diferente, que es acá, no hay ninguna duda, visión clara de enfermedad renal. Tiene presión, tiene obesidad, tiene diabetes. Miren acá, un chico que nace con bajo peso, ese solo hecho ya define que va a tener hipertensión y va a tener más riesgo de tener enfermedad. Aunque no tenga diabetes, aunque no tenga otras cosas, hay que cuidarlo porque es un chico con cierto mayor riesgo. Predisposición genética a la enfermedad renal familiar, ¿no? Ahora siempre preguntamos. Si no medimos el RAC, el paciente puede tener 50% de caída del filtrado y nosotros no lo miramos. ¿Por qué? Porque no se expresa en la creatinina. Punto ciego de la enfermedad. Pero el punto ciego para mí, peor, es este. El que no miramos, un RAC entre 10 y 29 y más de 60. Ni siquiera la Kidney Foundation lo mira. Miren, les voy a mostrar el riesgo que tiene el paciente acá en la enfermedad renal silente. Pero antes de eso, les voy a mostrar este trabajo, que por ahí alguno ya lo vio, porque es un trabajo que me encantó. ¿Qué es esto? Comparó el riesgo
Fíjense, diabetes, un poquito de porcentaje. Hipertensión, eventos cardiovasculares de una cantidad de pacientes, acá tienen el N, y analizaron el riesgo. Nadie tenía más de 30 miligramos por gramo de albuminuria. Y compararon el valor de 4, que está acá, comparado con 6, o sea, normoalbuminuria o normoalbuminuria alta, podríamos decir a partir de 10. Y miren el riesgo de mortalidad de todas las causas y el riesgo de mortalidad. Y lo más interesante es que fue independiente de todos los factores que estamos hablando. Entonces, la albuminuria en realidad es un marcador de disfunción endotelial, que sabemos que es un punto ciego, que no lo miramos habitualmente. Entonces, fíjense el hazard ratio en estos dos casos comparados con 4. Otro punto ciego. Y el hiperfiltrado, este es un trabajo que acaba de salir publicado, que analiza ni siquiera con los métodos habituales, que es muy difícil hacer diagnóstico de hiperfiltrado, sino con DTPA, que es más exacto, y analiza pacientes de bajo filtrado, menos de 60, de hiperfiltrado, de acorde a edad y sexo, y normales. Y yo les hice un resumen, porque si no acá Flor me va a hacer así, que siempre me persigue con el horario. Resultado del compuesto renal. Miren el riesgo de bajo y de hiperfiltrado. No hay diferencia, no hay diferencia. Y miren de muerte cardiorrenal, lo que habló la doctora, ¿no? Diferente a esto. Y miren, fíjense cuando vemos cuántos tuvieron eventos, casi el que tuvo alto con el que tuvo bajo es parecido y diferente significativamente con el normal. Fíjense el porcentaje, 39, 38 y acá 24. Quiere decir entonces que hay un montón de puntos ciegos que alguno me va a decir, pero ¿cómo mido el hiperfiltrado? Es verdad, es una limitación que tenemos los nefrólogos, pero lo tenemos que pensar, aunque no lo podamos medir. Antes tampoco medíamos la hemoglobina y estaba. Entonces me parece esto es un punto. ¿Y por qué digo esto? Porque miren el riesgo de morir de todas las causas acá, que está verde para la National Kidney. Y miren la mortalidad cardiovascular, todo significativo. Entonces no es lo mismo tener menos de 10 que tener entre 10 y 29. Y lo tenemos que tener, porque si yo tengo un paciente con 28, yo no voy a esperar un año para volverle a hacer un control. ¿Por qué? Porque me quiero adelantar a la realidad, es que es una convención el 30. ¿Y qué dicen las CADIGO? Las CADIGO dicen esto, CGLT2, y después si tiene alteración de la glucemia. Pero cuando uno mira bien las CADIGO, ¿qué dice del GLP-1? No dice solo en la glucemia, dice todo esto. Dice, si hay insuficiencia y es necesario adosar algo al CGLT2, que lo pone primero, y eso hoy todos lo saben, no iba a hablar de eso, ¿para qué si ya lo saben? Si el paciente tiene alto riesgo de ACV, que ahora les voy a mostrar datos, si uno considera que necesita algo potente como hipoglucemiante, etcétera, etcétera, bajar de peso, por supuesto, y evitar la hipoglucemia. Quiere decir que, y seguimos, las CADIGO no nos marcan los puntos ciegos, y esta es la realidad de hoy. Y nosotros tampoco podemos decir, le voy a dar un CGLT2 con menos de 30, no tenemos. Aunque crean que si hubiera tenido más tiempo, les mostraría que en todos los estudios cardiovasculares, los pacientes tenían verde en la función, con IMPA, el DECLARE y el CANVAS. O sea, no tenían más de 30. Casi el 70% tenía verde. Y les dio muy bien igual la parte renal, o sea que está demostrado, pero en objetivos secundarios. ¿Y cuál sería el futuro? La evolución de si consideramos estos puntos. Eso es lo que tenemos que mirar, porque es hacia dónde vamos. Y hacia dónde vamos, debemos esperar el futuro, por supuesto, pero si aprendemos lo que actualmente sabemos, ¿qué sabemos de los GLP-1 y de los CGLT2? Hice una comparativa. Esto es muy parecido. El MACE, objetivos renales, nos va bastante bien en el objetivo global de los dos. Si tenemos a alguien con un ACV, por ahí me inclinaría por un GLP-1, ¿no? 39% el SEMA, etcétera.
y si tuviera insuficiencia cardíaca, no tendría duda que empezaría con un CGLT2. Esto es la realidad de estas dos drogas. Pero vemos que en prediabetes el riesgo de enfermedad renal, y servirá alguno, no tenemos ninguna droga en prediabetes que prevenga eventos. La metformina previene, baja lo primero que dije solo. Pero tenemos, ¿y qué sabemos de estas drogas con respecto a la prediabetes? Esto tomé el CKD porque soy nefrólogo y me encanta. Fíjense, prediabetes protegió el riñón, sí, súper consistente. ¿Protegió la caída del filtrado? Consistente. Y hay trabajos que juntaron esto con el DAPA-HF que mostró exactamente lo mismo. Pero la pregunta es, sí, protegió el riñón, pero ¿protege el pasaje de prediabetes a diabetes? Sí, cuando juntaron los datos de HF y esto, 33% de menos riesgo de desarrollar diabetes. Y dentro de un año o dos, ojalá lo vivamos, las vamos a dar estas drogas para la diabetes, y para prevenir la diabetes. ¿Y qué pasó con el GLP-1? Tenemos acá el STEP, que son pacientes sin diabetes, y este dibujito me encantó, no lo hice yo, obviamente. Fíjense cómo mejoró al bajar de peso y con todos los efectos del GLP-1 en este, y también se vio en el STEP 3 y en el 4, cómo de la prediabetes fueron a la normodiabetes, o a la normoglucemia, por decirlo de alguna manera. Y lo mismo ven que en placebo fue al revés, simplemente para mostrar. Y entonces me queda poco tiempo, y Flor ya me está mirando, no voy a pelear, me queda, así que tanto en el Award 9, en el Award 10 como en el Sustain, se vio claramente que juntando las dos drogas, que hicieron CGL más lo otro, mejoraba la hemoglobina, mejoraba el peso, mejoraba la presión. ¿Podemos decir hoy que se suma? No, no lo podemos decir porque es mentira. Y voy a tratar de no mentir, por lo menos por un rato. ¿Y el futuro será la combinación? Esta es la pregunta del punto ciego. ¿Podemos decir la combinación es mejor, va a evitar el cardiovascular? No lo podemos decir. Y yo tampoco lo voy a decir porque van a tirar con tomates. Entonces, ¿qué? Me encantó este trabajo, había puesto el award y el otro, y le mostré mi charla a Flor, y Flor me dijo, tú, demasiados cosas, porque ella me corrige y me encanta que lo haga. Me gustó este trabajo porque miren, hicieron algo, compararon de varios trabajos, se iniciaban simultáneamente el GLP-1, acá lo ven arriba, ¿no? Y en sí era secuencial, ¿y qué vieron? Que iba muy bien, comparado con el CGLT2, mejoraba más y era significativo asociarlo. Y después hicieron lo mismo comparado la hemoglobina con el GLP-1. Fíjense, bueno, lamento que no vean los datos de arriba, pero son los mismos. ¿Qué se vio? Es sumar comparado con el GLP-1. Pasó lo mismo, Entonces, o sea, adicionar al GLP-1 y bajó. Y cuando vemos comparado con el GLP-1 solo la asociación, mejoró esto, además de la hemoglobina. ¿Se entendió? Porque como no vieron lo de arriba, y comparado con el CGLT también mejoró. Ahora la pregunta es, si mejora la hemoglobina, va a mejorar los eventos. Este trabajo no lo demostró. Era poco tiempo y no alcanzó para demostrar nada con respecto a puntos duros. De todas maneras, me generó la búsqueda de puntos duros. Y como todo está hecho, compara, es un trabajo, miren el N, de varios trabajos, son todos de Inglaterra y de Gales, y compara también eventos cardiovasculares agregándole ACV. Y miren los datos. Cuando ponen todo junto, encontraron una reducción del 30%, comparado con el CGLT2 19, y el GLP-1 no les dio significativo. Y cuando compararon en insuficiencia cardíaca, lo mismo, asociar versus CGLT2 y GLP-1, también sumó. ¿Sumó significativamente al doble? No, ahí ven los datos, se los puse así para verlo. Entonces, la pregunta es esta, y ya estoy terminando, ¿cuál sería
beneficio del mecanismo de asociarlos. Todavía no podemos decir, va a sumar al doble, va a ser mejor, no lo sabemos, ojalá tengamos los datos en algún momento. Pero ¿cuál sería el mecanismo que podría beneficiar a los dos? Y el mecanismo es esto, ahí arriba dice mecanismos en común. Metabólicos, hiperglucemia, más bajo riesgo, insulinoresistencia, bajan de peso, por supuesto ahora vamos a ver las diferencias, baja la albuminuria, la progresión, y mejoran cada uno en un poquito diferente. ¿Qué puede aportar el GLP-1? El GLP-1 aporta esto, retrasa la saciedad, procesos inflamatorios y antiarterioscleróticos, ¿y qué agrega el CGLT2? Acá es justo al revés, por eso lo puse esto, no para llenar, pero tiene justamente un mecanismo diferente, aumenta la glucosuria, todo lo que tiene que ver con lo hemodinámico, también la inflamación, aumenta la eritropoyetina, aumenta el hematocrito, baja el ácido úrico, que el otro no hace, y es muy probable que en algún momento podamos, y yo creo que hay cuestiones individuales del paciente que si no puede tener los dos, todos tenemos pacientes con los dos, no hay ninguna duda, aunque no esté demostrado, y no les voy a preguntar porque van a levantar todos la mano. Creo que también está el paciente que no puede acceder a los dos y a los que no pueden acceder a ninguno, pero ahí uno tendrá que elegir, me inclino para una patología o la otra. Y entonces, para finalizar, los cardiólogos hace rato que tienen columnas, el manejo de la glucemia, de la presión, el manejo de lo clásico, y los agentes con beneficios cardiovasculares. Y este es mi final, y le entrego a Carlos, la enfermedad cardiovascular, pensar en CGLT2 y en ARGE en un futuro. Eso es en un futuro, y lo que va a hablar Carlos es ahora, no es en un futuro. Tenemos que... Hay que dejar de compartir, ¿no? Sí, compartimos ahí. Bueno, ¿lo manejas ahí? Este de acá y aquel de allá. Lo que vos digas. Espera que está bien. Igual la gente no ve eso que nosotros vemos. ¿Viste que lo queríamos sacar y no podíamos esto? La gente no lo ve. ¿Querés pasar con el pasador? El trabajo sigue apareciendo, ¿está bien? Ahí está. Está perfecto. Lo sacás. Fíjate que la gente ve esto. Ok, listo, perfecto. Bueno. Lo mismo, ¿eh? Perfecto. Bueno, de vuelta. Muchas gracias, perdón por la demora. Gracias por la invitación, la verdad que un placer. A mí me toca hablar un poco del futuro. Y la verdad que cualquier cosa que sea promisoria en esta enfermedad es muy importante porque venimos de un pasado ominoso. Nosotros tenemos nuestros pacientes renales con diabetes o sin diabetes, no teníamos más nada que tomarle la presión, darle un bloqueo del sistema y después durante 20 años acompañarlos hasta el tratamiento sustitutivo y el trasplante. No había herramientas. De repente apareció la magia. Allá por el 2015, 2016, empiezan a aparecer una serie de drogas que nos cambiaron totalmente la realidad y la información claramente nos hacen ver un futuro. Un poco lo que yo quería compartir con ustedes era un poco esto simplemente hay tanta forma de ejemplificar la enfermedad renal diabética, esta es una, planteando un árbol donde arrancamos de la raíz del problema que es la hiperglucemia, y a partir de la hiperglucemia una serie de cambios que se van dando, por ejemplo los más típicos son los hemodinámicos, la doctora Gómez habló claramente de todo lo que pasa en el glomérulo a partir de la reabsorción de sodio y glucosa por el cotransportador, esto que produce cambios proliferativos, también el depósito de proliferativo y toda la acción de los SEIGs y toda la cascada inflamatoria, el estrés oxidativo y todo lo que hace que el riñón
se vaya lastimando, incluyendo la podocitopatía y la podocitopenia, que es el mecanismo final por el cual pierdo función renal. Si yo tomo un pedazo de ese riñón o de esa nefropatía diabética y la ejemplifico en un glomérulo, fíjense ustedes cómo hay un montón de mecanismos de proliferación mesangial, de estrés oxidativo, de cloto, de telómero, de mitocondria, de cambios hemodinámicos, con lo cual evidentemente abre una ventana a una serie de posibilidades más allá de que estén exploradas o no estén exploradas. Entonces, claramente hay un montón de potencialidad y de opciones terapéuticas que por ahí en el futuro podamos ir avanzando. ¿Qué sabemos hasta el momento? Bastante poco, beneficios claros en el bloqueo del sistema. Sabemos de hace muchos años, de la época, bueno, el doctor Brenner nos enseñó en su momento los beneficios del bloqueo del sistema renal que enseñó al doctorado con el losartán, después también mucho trabajo con IECA, captopril y enalapril, en lo que es antiproliferativo, antiproteinúrico, protector de la proliferación y de la esclerosis, y en lo que es el bloqueo intrarrenal y sistémico del sistema renina-angiotensina y aldosterona. De ahí en nada, silencio durante mucho tiempo, muchos intentos, un montón de tratamientos que intentaron cambiar el curso de la historia con la lógica de los mecanismos fisiopatológicos, pero fueron siendo fracasos hasta que últimamente aparecen este tres grupos de drogas que han mostrado beneficios claros: los inhibidores SRGT2, los agonistas GLP-1 y los antiendotelina, representados por el atrasentan, que tenía que haberlo puesto entre paréntesis porque en realidad mostró en el estudio SONAR que hay beneficios en lo que es la protección renal, pero los pacientes con atrasentan al final del estudio terminaron con un NT-proBNP más alto, con lo cual digo, creo que es una droga totalmente discutible. Cuando su primo, el avosentan, fue suspendido por mayor incidencia de insuficiencia cardíaca. Así que en realidad yo diría que hoy por hoy los dos grandes jugadores en la nefroprotección, aparte del bloqueo del sistema, es la inhibición de ISGLT2 y agonistas GLP-1. Simplemente para ejemplificar los potenciales, y a partir de lo que le mostré recién, la realidad clara es que todas las que son las drogas hipoglucemiantes con efecto cardio y nefroprotector, y por supuesto el bloqueo del sistema renina-angiotensina aldosterona, los fracasos que les acabo de contar, y un poco se abre un telón a una serie de mecanismos que sí vale la pena explorar y que va a haber que explorar, como es, por ejemplo, el efecto del aporte de vitamina D como agente antiinflamatorio, todo lo que significa los inmunosupresores, sobre todo los mTOR, que tienen claramente efecto antiproliferativo, otros como son los anti-VEGF para evitar la proliferación, anticuerpos monoclonales, y una serie de fármacos que claramente están en exploración, del cual claramente no tenemos todavía evidencia fuerte. Pero le quería plantear un poco la necesidad del cambio. Este es el estudio renal, que lo conocen muy bien. Ahí Brenner nos enseñó, allá por el 2001, que si nosotros bajamos la presión arterial sistémica, pero no bajamos la presión del glomérulo, no estamos protegiendo el glomérulo contra la injuria. Esto lo demostró poniendo a los dos grupos en 140-70 de presión, y el grupo losartán tuvo una disminución del punto combinado renal en un 16%. Pero pese a eso, el riesgo residual sigue siendo muy alto, y en estos pacientes no hubo beneficio cardiorrenal, porque durante el estudio no hubo beneficios en eventos cardiovasculares mayores, ni tampoco en mortalidad. Solamente cambió la primera internación por insuficiencia cardíaca. O sea, beneficios renales, pero no beneficios cardiovasculares. Los ISGLT2 pasa lo mismo, y pongo simplemente los datos del CRIDENS porque es un estudio hecho básicamente para pacientes con nefropatía, filtrado glomerular aproximadamente 56 mililitros minuto y una proteinuria peri 1 gramo, 900 y pico, eran pacientes todos diabéticos, a diferencia del DAPA-CKD y el EMPA-KIDNey, que tenía población diabética y población no diabética. Y fíjense ustedes que on top del bloqueo del sistema, 100% de los pacientes estaban con bloqueo del sistema, se logró una reducción del 34% del punto combinado renal, pero sigue habiendo un riesgo residual alto, que intenta cubrirse, según las guías CADIGO, con esta cosa de decir, bueno, busquemos un poco más arriba, y ahí aparece el GLP-1 como una de las opciones. Pero sigue habiendo un enorme riesgo residual pese al tratamiento, y sigue siendo una enfermedad muy prevalente la diabetes para ingreso a diálisis. Cerca más o menos del 30-35% de nuestros pacientes que están en diálisis lo son por diabetes. Y obviamente encima genera una mortalidad inadmisiblemente alta. ¿Qué pasa con los mecanismos? Vuelvo de vuelta a los mecanismos. Si tomamos los tres mecanismos más fuertes de acción de la nefropatía, como son la inflamación y la fibrosis, sobre todo los cambios hemodinámicos y lo metabólico, uno dice, bueno, está claro que con bloqueo del sistema, con ISGLT2 y agonistas GLP-1, tengo una acción farmacológica útil, pero sigo teniendo un riesgo residual por ahí inadmisiblemente alto. Y la pregunta es si los antialdosterónicos tienen un lugar en esta acción o en este tema. Y ahí planteamos un poco ¿cuál sería el rol del bloqueo de aldosterona? Ustedes saben que la aldosterona es una hormona que actúa sobre un receptor intracelular,
y que salvo, bueno, más allá de estados patológicos como es el hipertiroidismo primario, hay un montón de situaciones médicas donde aumenta la producción de aldosterona. El diabetes es una de ellas, pero básicamente síndromes edematosos, síndrome de hipovolemia efectiva, estímulo de varios receptores, de niveles de potasio, bloqueo del sistema, etcétera, etcétera, que aumentan la actividad de la aldosterona. El tema es que cuando esa actividad de aldosterona actúa sobre sus receptores, y los receptores mayormente están en el corazón, en el vaso, el cerebro, el riñón, y también hay en colon y en tejido adiposo. Ese es el lugar de acción de la aldosterona, y esta acción media todo un mecanismo de estrés oxidativo y de proinflamación que va a ser responsable de la conocida fibrosis cardíaca y la fibrosis del miocardiocito, la conocida inflamación perivascular, hipertensión arterial y rigidez arterial. También sobre el cerebro hay descrito trabajos sobre efectos sobre la apoptosis y la pérdida de masa neuronal, y sobre el riñón, lo que sabemos, inflamación, fibrosis, amén de todo lo que es retención de agua y sal, hipertensión y, entre otras cosas, hipertensión resistente. La pregunta es, ¿qué pasa cuando yo bloqueo ese receptor? Y en particularmente, ¿qué pasa con el riñón? Esto no estoy inventando nada nuevo, porque claramente tenemos muchos modelos animales que han mostrado efectividad. Este modelo es un modelo de ratas uninefectomizadas, donde fueron sometidas básicamente a solución fisiológica y aldosterona subcutánea, y se consiguió una fibrosis significativa del parénquima renal remanente, pero cuando se les agregó eplerenona hubo un cambio significativo y una reducción progresiva de la fibrosis renal. La traducción en modelos ya humanos, como este modelo de casi 3.000 pacientes con enfermedad renal crónica, de los cuales muchos estaban con espironolactona y otros estaban sin antagonista receptor mineralocorticoide, fíjense ustedes que la disminución significativa de la progresión a la enfermedad renal crónica. Y si lo llevamos a un metaanálisis enorme, donde básicamente tomo los pacientes diabéticos, claramente, independientemente del trabajo que hagan, fíjense ustedes que los individuos sometidos a bloqueo de aldosterona claramente tienen significativamente menos proteinuria. O sea que estas drogas han demostrado un efecto protector muy importante del riñón, pero sin embargo no están en la primera línea de acción. Yo me preguntaría, ¿por qué? Básicamente están desterrados o tienen mala prensa por sus efectos adversos. Efecto adverso de estas drogas, nosotros no queremos problemas, y la verdad que tener pacientes con hipercalemia, hipotensión, deterioro de la función renal, trastornos hormonales con la ginecomastia y un montón de otras complicaciones no lo quiere nadie, y como para muestra basta un botón. Esto es lo que pasó cuando apareció Estiorrales. Estiorrales usó espironolactona para la protección cardíaca y disminuyó la mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero también aumentó significativamente las internaciones por hipercalemia, e inclusive internaciones e hipercalemias severas y aumento de mortalidad. Y en este trabajo que les muestro acá a continuación, pasa exactamente lo mismo. Mire usted lo que es la diferencia de la proteinuria en pacientes tratados con eplerenona, que es mucho más efectivo que en el enalapril, y la asociación que significativamente baja más la proteinuria, pero aumenta también significativamente más la tasa de hipercalemia severa. O sea que en realidad tenemos un fármaco de excelente acción, pero que está quizá devaluado en el vademecum médico por el tema de las complicaciones, sobre todo las complicaciones. La pregunta es si lo podemos hacer mejor. Ahí es donde aparece nuestro nuevo jugador, la finerenona, que si bien es una antialdosterona, es totalmente diferente. Primero porque tiene una estructura diferente, es no esteroideo. Después que se une al receptor de otra manera y tiene una selectividad muchísimo mayor. Y lo más importante de esa unión, que gatilla cofactores totalmente diferentes, con lo cual la cascada protectora es totalmente diferente, y los efectos adversos también son diferentes y menores, también así como es mayor el efecto protector. Hay mucha evidencia previo a los estudios que conocemos bien, como Fidel y Figueroa, hay mucha evidencia, y una de ellas fue el estudio ARTS, de nefropatía diabética, que eran pacientes claramente con nefropatía diabética, enfermedad renal crónica, con proteinuria y filtrado glomerular debajo de 60 en un 40% de los pacientes. Se le dio finerenona y se analizó la evolución de la proteinuria, y claramente a mayor dosis de finerenona, mayor descenso de la proteinuria. Y cuando se vio el efecto sobre el potasio, prácticamente no hubo diferencias en el potasio en este tipo de drogas, independientemente de la dosis que se usara e independientemente del nivel de filtrado de los pacientes. Y llegamos un poco a este programa Fidelity, que incluye el estudio Fidelio, que se analizó
pacientes con nefropatía diabética, proteinurias entre 30 y menos de 300, filtrados entre 25 y 60, o proteinurias mayores y filtrados también mayores, con un objetivo claramente renal, que era el objetivo combinado renal de progresión de la nefropatía. Y el estudio Fígaro, que analizó básicamente una población muy similar, un poco mejor desde el punto de vista renal, con menos proteinuria y con mayor filtrado, pero con objetivos primarios cardiovasculares. Todos estos estudios, todo este programa armó lo que se llama el programa Fidelity, casi con 13.170 pacientes. ¿Qué es lo que vimos? El estudio Fidelio, diabéticos con enfermedad renal crónica filtrados entre 25 y 60, a proteinuria entre 30 y 300, y potasio de inicio menor de 4.8, con dosis máxima de bloqueo del sistema. El objetivo compuesto era la caída del filtrado mayor del 40%, llegar a filtrados muy bajos o mortalidad global. Y claramente, on top del tratamiento, se consiguió una disminución del 18% de esto, pero también se consiguió una reducción significativa de la proteinuria. Y cuando se analizaron los objetivos secundarios, se vio que no solamente era una protección renal, sino también una protección cardiovascular consistente. O sea, que en un contexto de enfermedad renal crónica con alta prevalencia de enfermedad cardiovascular, se logró protección del riñón encima del tratamiento habitual. 4% de estos pacientes estaban con ISGLT2 y una protección cardiovascular consistente. Y lo que se vio con respecto a las complicaciones, el nivel de potasio fue un poco más alto, pero no hubo hipercalemias severas, no hubo hipercalemias que generan con mortalidad, y básicamente lo que le fue peor fue a estos pacientes. Los que tenían el potasio más alto al inicio del estudio y los que tenían el filtrado global más bajo, claramente fue lo que les fue mejor. Entonces, al momento de elegir este grupo farmacológico, uno diría, bueno, si tengo que elegir este grupo farmacológico, elegiría un paciente que tiene un potasio basal un poco mejor, o por lo menos que me dé margen, y un filtrado global más alto. Si yo elijo un paciente con un potasio alto y con un filtrado bajo, probablemente me pueda meter en problemas, más allá de que la droga esto no lo genere. Y con respecto al estudio Fígaro, el objetivo claramente fue cardiovascular, y de vuelta, una población muy parecida, tuvo un 13% de reducción de eventos cardiovasculares mayores, y también en esta población una consistente protección renal. Con lo cual, independientemente de cuál sea nuestro problema, cardiovascular o renal, en pacientes con nefropatía diabética, el futuro nos muestra la posibilidad de una asociación válida con un fármaco realmente que ha demostrado protección cardiovascular y renal en un escenario complejo, como es filtrados hasta 25 y proteinurias arriba de 300. Cuando tomamos el total de los pacientes, ya sería el programa Fidelity completo, los 13.170 pacientes, Fidelio y Fígaro, nos encontramos que con un objetivo amplio y ambicioso, como es una caída del filtrado de mayor del 57%, se consigue una reducción del 23% de ese punto combinado en esta población de pacientes, independientemente de la variación del filtrado e independientemente de la variación de la proteinuria. Entonces, cuando uno ve esto, dice, bueno, y Alicia dio una puntada al tema. La pregunta ¿es un buen socio para lo que viene? Y esto se analizó. Yo no me quise meter en la charla de Alicia, pero pongo esto nada más. Se analizó los beneficios de todo el programa Fidelity en los pacientes que estaban recibiendo ISGLT2 y que no estaban recibiendo ISGLT2. Y los resultados, tanto cardiovasculares como renales, fueron consistentes, tanto en los pacientes que estaban recibiendo ISGLT2 como los que no estaban recibiendo. Con lo cual, pareciera que están haciendo un lindo matrimonio, que es el uso de la droga, que claramente ha demostrado mayor protección renal y eventualmente cardiovascular, o un setting cardiorrenal como son los ISGLT2, y una droga que puede sumar mucho valor en la protección porque primero agrega muchos beneficios aún en los pacientes que están recibiendo. Y probablemente nos estemos encontrando con beneficios iniciales. Y esto es un modelo animal, pero me parece interesante mostrar que los beneficios de la asociación con la monoterapia. Miren ustedes, estos animalitos, miren ustedes cómo cambia la sobrevida cuando los pacientes son tratados con combinación versus aquellos que están recibiendo monoterapia. Miren ustedes la evolución de la albuminuria, la combinación es ampliamente significativa, la disminución, y miren ustedes lo que es la histopatología tanto del riñón como del corazón. Los los animalitos que reciben la combinación de ISGLT2 con finerenol tienen claramente mucha menos fibrosis y claramente mucha menos fibrosis renal. O sea, parece que estamos ante un escenario muy interesante con cara al futuro. Todavía no tenemos finerenol en la Argentina, está prometida para
la segunda mitad del año, pero creo que para lo que es nefropatía diabética abre un escenario más que interesante y probablemente podamos copiar a los cardiólogos y también nosotros tengamos nuestro tratamiento fundacional. Y digo, bueno, así como los cardiólogos dicen la insuficiencia cardíaca tiene un tratamiento fundacional, nosotros no lo tenemos, pero podríamos decir en un futuro que si yo tengo una nefropatía diabética, hoy es diabética, pero probablemente nefropatía no diabética también, no hay duda que el bloqueo del sistema tiene que estar, no hay duda que el bloqueo ISGTO tiene que estar, y probablemente se peleen cabeza a cabeza ante el doctor o agonista GLP-1 o todos juntos para que el paciente tenga una disminución de la progresión de la nefropatía. Bueno, muchas gracias. Perdón. Bueno, gracias a los disertantes, excelentes sus presentaciones. Los invitamos a que se acerquen acá a estas sillitas, ¿no? Falta una. Acá haga la cámara, sí. Falta una silla. Ay, perdón. Nos chocamos. Y al otro micrófono. Bueno, yo... Bárbaro. Ahora te traen una silla, Carlos. Vamos a arrancar. No sé si hay pregunta del público para arrancar. Bueno, empecemos. El chat también. Martín había preguntado algo en el chat, a Alicia. Hay una pregunta para Alicia. Con micrófono, pues No, pero a vos te pregunto. Doctora Alicia. ¿Hay algún subestudio? Perdón. Sí. ¿Hay algún subestudio del Diabetes Prevention Program? En la evolución, sí, en la evolución de la afección renal. ¿Cómo les fue a los 3 grupos? Estilo de vida, metformina y grupo control. No entiendo la pregunta, perdón. Si el Diabetes Prevention Program, el DPP, Sí. tenía algún resultado renal a largo plazo. En donde No me acuerdo los... Sí. en la rama metformina contra control de peso. Yo no me acuerdo. La verdad que no lo podría contestar, que le pregunten si hay alguien del público los datos. Vos, Carla, ¿te acordás? Yo no me acuerdo. Ahora el objetivo fue el desarrollo de Por eso. diabetes, no fue el objetivo. Claro. No fue un objetivo de... No, pero no voy a decir porque no me acuerdo. Florencia, Isaac, ¿por qué hago la... cosas... No, porque hago la pregunta, porque habló Alicia de la intervención en prediabetes, la microalbuminuria con los nuevos fármacos. Me preguntaba, pero no lo he buscado, tampoco sé la respuesta, de cómo le fue a los distintos grupos del Diabetes Prevention Program. Ya sí habrá ido en... Pregunta está buena porque así lo aprendemos todos. Yo por lo menos después la busco y lo aprendemos. De verdad que no Tampoco la sé, se me ocurrió eso del tratamiento en prediabetes, por eso. Justamente estas charlas sirven para mirar. Me hiciste generar otra pregunta que es ¿cuántos de los trabajos de prediabetes, no tengo la más pálida idea, evaluaron albuminuria en esos trabajos? Y de verdad no tengo un dato en la cabeza, pero creo que las reuniones estas son para intercambiar no tanto lo que uno sabe, que aprieta un botón y sale, sino lo que no se le ocurrió a uno buscar. Así que tarea para el hogar, para la próxima. Después dicen tratamiento hipolipemiante con estatinas. ¿Lo sostenemos incluso en los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5? En realidad es como Marcelo también hizo una revisión muy linda, lo que se pretende como un embudo. Los estadios más de mayor función renal, los beneficios son iguales que la población general. En la medida que va cayendo el filtrado los beneficios, pero no porque tiene los beneficios, sino porque empieza a jugar. Perdón. La evidencia, hay mucha evidencia. Está bien, pero por
Entonces, depende mucho. Marcelo Tonelli hizo una revisión muy linda donde plantea los beneficios como un embudo. Claramente los filtrados más altos se ven protegidos, igual que la población general, y a medida que va cayendo el filtrado, los beneficios son menores. Pero no porque sea menor el efecto de la estatina, sino porque empieza a haber otra patología de mortalidad cardiovascular que está vinculada a la rigidez y a la cardiopatía. El paciente no se muere. O sea, es como que el riesgo aterogénico baja a medida que cae el filtrado, y la insuficiencia cardíaca, la muerte súbita y la miocardiopatía suben a la medida que cae el filtrado. En ese escenario, las estatinas tienen una protección menor. Y en la población en diálisis, 2 estudios, el Aurora y el 4S, que mostraron que tanto atorvastatina como rosuvastatina no tenían beneficio en esa población. Las guías CADIGO dicen que si yo tengo un paciente en diálisis, no tengo indicación de empezar con estatinas, pero si estoy con estatinas, no hay ninguna razón para suspenderlas y seguir. Y obviamente la vuelvo a usar cuando el paciente pasa a tratamiento sustitutivo con trasplante renal, donde claramente hay beneficios de protección de esa población. Quédate con el micrófono. Porque dice, en pacientes con proteinuria la combinación en alapril y losartán, ¿está indicada cuándo? Para nosotros sí está indicada. Entiendo, a ver, no es una indicación, es una indicación 3. O sea, la radiación está contraindicada, no debemos usar doble bloqueo. Los nefrólogos usamos doble bloqueo. Es decir, esta es la realidad. Totalmente off-label, porque nosotros lo que estamos buscando es el mayor bloqueo del sistema renina que preside aldosterona. Vamos a pelear, Carlos, como siempre. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Carlos, porque yo soy diabetóloga. No, de verdad que en diabetes hoy en día tenemos un montón de herramientas, ¿no? Lo digo, para que te ayudan a bajar la albuminuria, y preferiría asociar un GLP-1 y cosas. Digo, porque hay gente, digamos, que... No, perfecto. Estamos hablando de la historia. No, pero por eso, la historia es, nosotros usamos mucho doble bloqueo, aunque es off-label. Ahora cambió. Hoy no tendría ningún sentido hacer doble bloqueo cuando tengo herramientas tan o más válidas para esto. Creo que bloqueo del sistema e SGLT2 hoy es la asociación mejor, no doble bloqueo del sistema. Pero antes de esto teníamos nada. Teníamos esto. Dale, dispare, Judy. Una pregunta del público. Sí. Sí, marcar básicamente que la proteinuria es un marcador de progresión de enfermedad renal y de enfermedad cardiovascular. Digo, cualquier herramienta que baje proteinuria protege el riñón a largo plazo y eventualmente protege eventos. Ya, más allá de que la proteinuria en el rango nefrótico tiene un montón de complicaciones, arrastra hormona tiroidea, arrastra proteínas, arrastra un montón de cosas esenciales que hace que el paciente la pase mal, hipoalbuminemia y un montón de mecanismos de lipemia. Si yo puedo cerrar ese grifo por algún mecanismo, a ese paciente le va a ir mucho mejor. Bueno, acá hay una pregunta, si alguno sabe si la medición de cistalina es accesible, cistatina, perdón, es accesible desde el punto de vista monetario si se hace acá. La técnica tiene que ser todavía mejorada. Obviamente el concepto es muy interesante. Acá. La creatinina es un metabolito muscular y obviamente tiene las fluctuaciones típicas de esto. La cistatina C es un producto de las células nucleadas y obviamente es mucho más homogéneo. Pero la puesta a punto de la técnica y los costos hoy no la hacen una opción. No son una opción en la Argentina. No. Sí. Vamos con esta porque hay un montón. A ver. Si bien los ISGLT2 se consideran básicamente como clase, hubo algunas diferencias de matices en el EMPA-KIDNey versus el DAPA-KIDNey. DAPA-CKD, ya que en el primero, dice Guillermo de Useide, no se observó disminución de la mortalidad cardiovascular, mientras que en el segundo sí. Por otra parte, en el EMPA-KIDNey hubo un incremento de la cetoacidosis diabética, mientras que en el DAPA-CKD no. ¿Puede influir esta diferencia de matices en la elección de un SGLT2?
Sí, en realidad la pregunta es buena pero el problema es cuando nosotros, creo que el problema es cuando nosotros queremos mezclar peras con manzanas, ¿no? Yo creo que el problema es que son dos poblaciones totalmente diferentes, esta es la realidad, y esto está muy bien explicado. El EMPA-KIDNey se presentó en el Congreso de Nefrología del Americano en noviembre del año pasado en Orlando, y 3 días después se presentó un metaanálisis donde se analizaron los efectos tanto renales como cardiovasculares con los distintos estudios, con población de riñón normal, con población de deterioro funcional y con albuminuria. Y uno ve que básicamente los diamantes de DAPA-CKD y EMPA-KIDNey corren en paralelo. ¿Cuál es la diferencia? Que es muy difícil demostrar un estudio que fue suspendido, estoy hablando de EMPA-KIDNey, es muy difícil demostrar mortalidad en un estudio que tenía básicamente una población, solamente el 30% de los pacientes del EMPA-KIDNey tenía enfermedad cardiovascular previa, el 70% no tenía enfermedad cardiovascular previa, y el estudio fue a 2.5 años. Entonces, demostrar mortalidad en ese escenario es muy difícil, como también, también fue difícil demostrar la protección renal en pacientes normalbuminúricos, porque tampoco tuvo un tiempo de evolución. Así que yo personalmente creo que no, que el efecto es de clase, creo que no hay ninguna diferencia en cuanto al tipo de drogas, y estoy de acuerdo con Guillermo que hay unas diferencias puntuales como la cetoacidosis y la tasa de amputaciones, que son preguntas que todavía hay que terminar de contestar. Bueno, hay... Perdón, quiero agregar una cosa de las amputaciones porque es algo que a todo el mundo le hizo ruido con el Canvas y todos los otros trabajos no lo demostraron. El Canvas se usó 300 miligramos y no 100, y en ese momento no se tuvo ningún cuidado, no sabemos qué patología previa tenían, si tenían lesiones graves. Y una cosita más del EMPA para agregar, que coincido totalmente con lo que vos dijiste, Carlos, es que también había mucho menos diabetes y era mucho más otra patología no diabetes, entonces el riesgo es incomparable, más allá de la albuminuria, de todo eso. Quiero aclarar eso, cuando uno ve los resultados del EMPA-REC, el EMPA-REC se destacó tanto de canaglifosina y dapaglifosina, estudió Canvas y Dickler, donde disminuyó mortalidad por todas las causas y mortalidad cardiovascular. La población tenía 80% era 100% diabéticos, 80% de pacientes con evento cardiovascular previo y 4 años de seguimiento. EMPA-KIDNey, 30% de eventos cardiovasculares previos, 40% solamente de diabéticos y un seguimiento a 2 años. Por lo cual digo, creo que ahí está la gran diferencia. ¿Hay alguna pregunta en el público presente? Por las dudas. Que hay más del chat, pero bueno, sí. Sí. Por lo de los puntos ciegos y por lo de la invitación a preguntar sobre cosas que uno no tiene claras. Y acá tenemos a la doctora Gómez y a ustedes, nefrólogos y gente muy metida en el tema de obesidad. ¿Hay algún dato si el hígado graso metabólico, que fue solo mencionado como punto ciego marginalmente en un diapo tuyo, si el hígado graso metabólico es un factor independiente de obesidad, y un factor acelerador de la nefropatía diabética, no lo es? ¿No hay datos? ¿Saben algo de eso? No, yo lo que leí, bueno, en realidad me lo acercó Kenneth Cusi, que está dedicado a esto, y hay mucha vinculación del hígado graso con enfermedad y eventos cardiovasculares, pero no con la nefropatía, y si lo hay no lo sé. Pero bueno, es un amigo, así que vamos a ver. El tema del hígado graso, ahora aparece toda una patología así con signo interrogante de riñón graso, digamos, ¿no? Con inflamación y, digamos, así como incorporamos en diabetes la obesidad, dentro de muy poco, porque ya hay trabajos que lo demuestran, más allá de todo lo que hablamos todo el tiempo, la grasa en el riñón. El tema es que es mucho más compleja medirla, aún con resonancia y todo eso. No sé, Carlos, si vos estás de acuerdo, pero es un tema que aprieta los túbulos, o sea, un montón de cosas que sí, los comprime, y yo creo que este es un tema que es lo que se viene, porque la relación, yo te diría así intuitivamente, es la inflamación, o sea, ¿no? Digamos, ese de todo, y Flor diría la microbiota.
Yo quería agregar a esto, a lo que estaban diciendo, hay un artículo muy interesante, bueno, hay varios papers últimos de riñón obeso y obesidad y riñón, donde habla de la disminución de adiponectina como alteración a nivel de los podocitos y aumento de microalbuminuria. Exacto. Entonces ahí yo creo que hay una relación. Y hay otro artículo que también vi hace poco que marcaba la relación de hígado con enfermedad renal y por supuesto como derivaban en enfermedad cardiovascular. Pero sí está... La leptina y la adiponectina, lo que dice Carla, es tal cual, ¿no? Separa los podocitos. Volviendo a decían que no me maten los nefrólogos y sobre todo si están preocupados por insuficiencia cardíaca, porque esto que dijo Carla podría llegar a revalorizar el planteo del Colegio de Endocrinólogos, el último, que en prediabetes no pone a los cardioprotectores y no pone pioglitazona como una posibilidad. Así que esto es un bochinche, pero habría que intentar aclararlo, ¿no? Bueno, la PIO en su momento, antes de que pase todo lo de la ROSI, baja un Además, te montón la suma proteinuria, te suma el stroke, o sea, lo que pasa es que la ROSI la incendió y el tema de la... Pero tenés razón, lo mismo que te contesto de H. Los H en enfermedad renal se acumulan y generan. Sin embargo, si vos comés una carne hervida, baja el nivel de H y si la comés a la parrilla aumenta. Y sin embargo, uno cuando habla como médico, hacelo a la parrilla que es más rico. Pero es así. O sea, hay un montón de cosas, yo creo que punto ciego. Hablando un poquito de obesidad y esto de los puntos ciegos, ¿no? Los pacientes con obesidad, que afortunadamente ahora tenemos tratamiento, que hasta hace unos años no teníamos absolutamente nada, y tenemos tratamiento que justamente van a ayudar en todo lo que es cardiorrenal y van a prevenir las complicaciones a futuro. Entonces, si bien el paciente no tiene diabetes y tiene sí obesidad y puede tener una prediabetes que no tenemos tratamiento para eso, o por lo menos no tenemos indicado, sí lo tenemos para obesidad. Entonces ahí es donde tenemos que apuntar a no olvidarnos que tenemos tratamiento para la obesidad, que son las agonistas GLP-1, que justamente lo que hablamos van a proteger, ¿sí? Hay una... Hay una pregunta que se repite hacia todos los fármacos en general y es el grupo de los antialdosterónicos y SGLT2 y los GLP-1, de cuál es el nivel del filtrado glomerular en los cuales se acepta el tratamiento. En realidad es pregunta difícil, pero hay, porque en realidad está la indicación que tiene que ver con la evidencia, entonces uno diría hasta 20 por los datos del EMPA-KIDNey, hasta 25 en el DAPA-CKD, pero cuando ves datos, hay un subanálisis presentado hace poco, yo tuve la oportunidad de hablar con los autores y ellos quisieron, yo cuento el trabajo, pero a los pacientes que estaban en el DAPA-CKD con dapaglifosina, se termina el estudio, siguieron con dapaglifosina y algunos entraron en diálisis, no les suspendieron la droga. Tuvieron mejor calidad de vida en diálisis en cuanto a los volúmenes de fin de diástole y todo lo que implicaba la calidad de diálisis, tolerancia a la sacada de volumen y la retención de volumen, y cuando analizaron mortalidad se murieron menos. O sea que, digamos, la indicación es menos de 20. Ahora, hoy diría que el límite puede ser la diálisis, y en realidad el que se anima también seguir con la diálisis. No en la nefroprotector, pero claramente en lo cardioprotector. Cuando uno dice, parece un fanatismo, en realidad arranca de una realidad vergonzante. Nosotros hacemos una especialidad, si tenés paciencia en diálisis, con una mortalidad inaceptable, casi del 20% por año. Significa que si Alicia y yo hacemos un centro de diálisis con 100 pacientes que no se renuevan, en 5 años tenemos que cerrar. Entonces, manejar esta patología te da vergüenza. Bueno, ¿de qué se mueren? ¿De infarto? Se mueren de muerte súbita, corazones duros, rígidos, no compleantes, fibrosos, a lo largo de un continuo de enfermedad vinculada a la enfermedad renal crónica y en particular todo el efecto, aumento de la precarga, aumento de la poscarga y todo lo que es la fibrosis del miocardio. Entonces yo hoy tengo una droga, tengo unas drogas antifibróticas,
La pregunta es dónde meterlas. Yo creo que hay que meterlas lo antes posible. Con respecto a los GLP-1, yo tengo experiencia. ¿Por qué? Porque estoy en el trabajo de semaglutide y tuvimos un paciente que entró, lamentablemente se internó por COVID, estaba en el protocolo, el paciente le estaba haciendo muy bien el GLP-1, nosotros pedimos autorización off-label a Novo para que el paciente continuara con el GLP-1 en diálisis, todo bajo firma ética, etcétera, etcétera. El paciente ya lleva 3 años prácticamente en diálisis con el GLP-1, está genial, le pudimos bajar la insulina, bajó de peso y todo. Coincido con Carlos en que estas drogas van a continuar, tenemos que demostrarlo, pero son drogas que por sus mecanismos, yo por lo menos no veo ninguna contra diferente al paciente que no. Claro, el riñón no se lo va a proteger, pero le protege lo cardiovascular, le protege la insuficiencia cardíaca, la muerte súbita, que es la problemática. Y en este caso, un paciente con diabetes probablemente hubiera tenido que volver a la insulina con más riesgo de hipoglucemia y todo, y está todo legalmente, a pesar de ser off-label, y cuando se hagan los trabajos se va a demostrar, en mi opinión. Acá preguntan si ven algún límite de edad para la indicación de cada uno de ellos por separado, GLP-1, SGLT2 o antialdosterónicos, o las combinaciones de ellos. La evidencia, el grupo al contrario, los beneficios que tuvieron en los mayores y la experiencia clínica que tenemos en el manejo de estos pacientes no respetará. Yo en este momento tengo pacientes de más de 90 años, tratamiento con ISGLT2, y el caso puntual de alguien que estoy siguiendo con la gente de FLENI, 18% de fracción de eyección, 12% de filtrado glomerular y 92 años. Se internaba cada 15 días para goteo de inotrópicos y hace 2 años que no se interna más. El tipo dice, no sé qué me diste, pero algo raro está pasando. Algo raro está pasando. Aparte los trabajos muestran que es probable, hago una acotación, que esa pregunta venga porque nos cuesta en PAMI indicar, obviamente, los inhibidores SGLT2 porque tienen un límite en el insert hasta 75, y entonces en PAMI tenemos todos mayores de 75, y entonces nos vienen todos rebotados, a pesar de que está en el PMO, viene todo rebotado. Entonces, bueno, hacer algo, ¿no? Alguna acción hay que hacer para que esto, no, digamos, Sí, que lo podamos dar justamente totalmente. por todo lo que dicen ustedes. Bueno, ya tenemos trabajo, Carlos. Adrián Álvarez aporta que hay bastantes trabajos que muestran la asociación, que en AFLD puede dar más riesgo de insuficiencia renal crónica. Y acá preguntan, dice, esta pregunta, Alicia, a ver, que dice que estuve más en ese tema. En un paciente con obesidad, diabetes y enfermedad renal por diabetes con filtrado menor a 50, albuminuria A2, ¿qué droga elegís primero? Te mato. ¿Es GLT2 o GLP-1? Obesidad, diabetes tipo 2, enfermedad renal, filtrado menor de 50 y albuminuria A2. La pregunta, por supuesto, es la duda que tenemos todos. El tema es que yo creo que la discusión interna frente a cada paciente es cuál es el peso mayor en ese caso. Si el paciente tiene obesidad y no va a poder comprar las dos, yo le pondré un GLP-1, a pesar de que tiene 50 de filtrado. ¿Por qué? Porque la obesidad es una enfermedad que va más allá del riñón. No puedo, por más de que soy nefróloga, soy clínica, y yo no voy a mirar el riñón de 50, a mí no me preocupa. Si el paciente baja, le va a mejorar la albuminuria, le va a mejorar. Y si puede usar las dos cosas, probablemente le ponga las dos cosas, porque de verdad estoy convencida que el dibujito ese, que de los beneficios diferenciales, lo estamos viendo todos. O sea, no es una observación de puntos ciegos de la doctora Elbert. Bueno, entonces vamos a dar por terminada, pero ¿cierra Carla o no? ¿Solo Martín? Sí. Bueno, Martín, te escuchamos entonces para cerrar la segunda científica.
La verdad que ha sido una reunión excelente. Le agradezco a Carla como coordinadora general de las reuniones científicas y a las dos representantes por SAM y SAT, a Juliana, a Alicia, a Carlos. Excelentes respuestas. Me quedé con algunas preguntas, pero bueno, se las haré personalmente. Por supuesto, mi grano de arena en destacar la actividad física dentro de todas las etapas de la enfermedad renal crónica. Así que bueno, les agradezco a todos la presencia, a los que están ahí en SAT, a los, ahora veo llegaron a estar en 149 asistentes vía virtual, y a todos invitarlos a la próxima reunión científica, que será el 5 de junio, y ahora a saborear un cóctel ahí en la SAT. Yo voy a brindar acá desde Mendoza. Muchas gracias.